Mis primeras palabras son para saludar muy cordialmente a todos y a todas mis amadas hermanas, muy especialmente en la ciudad de Pamplona, mis hermanas también en Francia, mi hermana Noruega, mi hermana Nora allá en País Vasco y todos quienes se suman semanalmente a acompañarnos a este devocional dominical. Quiero, antes de cualquier cosa, además de saludarles, invitarles a lo más importante, que es leer la palabra del Señor, y en esta oportunidad lo haremos en el Evangelio según San Lucas, capítulo número 15. Vamos a leer desde el versículo 1 en adelante, San Lucas 15, versículo 1 en adelante, y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo: ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: Gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Amén. Muchas gracias doy al Señor, y quiero dar un énfasis. Doy infinitas gracias a mi Señor por esta oportunidad tan hermosa, tan preciosa, de poder dirigirme a todos y cada uno de ustedes a través de este medio que ha sido para todos nosotros, para mí en lo particular, de mucha bendición. ¿Y sabe por qué estamos muy gozosos? Porque hoy estamos realizando el devocional número 100. Estamos cumpliendo con un número que también aparece en esta lectura que hemos tenido. Hace algunos días oraba al Señor, le decía: Señor, ¿dónde nos dará usted el devocional este próximo domingo? Es el devocional número 100. Y el Señor traía a mi mente esta parábola de este rebaño formado por 100 ovejas. Y yo alabo al Señor porque han sido 100 domingos que hemos podido estar juntos a través de esta vía, de esta fuente de información, a través de esta manera virtual, con el único deseo de poder llegar donde usted se encuentra, ya sea en su trabajo, sea en su casa, en su hogar, junto a su familia, solo o sola, pero con el único deseo de sembrar esta semilla santa que es la palabra del Señor. No ha sido fácil. Hemos empezado a hacerlo en medio de una pandemia, en una situación difícil, con una situación muy adversa. Costó muchísimo también ser, de alguna manera, autorizados a poder hacerlo. Hubo que convencer, hubo que argumentar, hubo que dar señales de que esto era necesario, de que era de Dios el poder hacerlo, pero en el camino también se nos puso todo cuesta arriba. Hubieron momentos difíciles en lo personal para mí, pero el Señor estuvo conmigo, nunca nos dejó. En los momentos difíciles en donde hacíamos esta labor, cumplíamos con esta labor, muchas veces imaginándonos allá a una congregación, porque yo estoy solo acá donde grabo, pero el Señor aquí nos traía el gozo de su Santo Espíritu. Qué maravilloso, hermanos, se cumple la palabra del Señor, ¿verdad? Que Él busca adoradores que le busquen realmente y le adoren en espíritu y en verdad. Y yo alabo al Señor. En estos 100 devocionales, en estas 100 semanas, hemos recibido la palabra de algunos de ustedes que a través de un correo electrónico, un WhatsApp, nos han dado ánimo también. Hermanos de diferentes lugares, algunos que ni siquiera conocemos, que no les conocemos ni siquiera el nombre, pero nos han animado a seguir, a trabajar, que no ha sido fácil, ya hemos dicho recién, porque a no todos les ha agradado esta forma, pero lo hemos hecho con la única visión de que más allá de lo que las personas creen o piensan, hay un propósito divino para llegar a aquellos que muchas veces no pudieron llegar a un templo, o como aquellos que vivimos en este lugar y no tenemos donde reunirnos también. El Señor bendiga esta palabra. Yo
Creo que tenemos que seguir orando para que el Señor haga cosas grandes. Tengo la fe, la confianza que así será. Hemos orado por muchas causas, hemos pedido la oración a través de estos mismos devocionales, donde Dios ha hecho milagros también. Y yo quiero pedir la oración por 2 personas especialmente, por 3 personas muy especialmente. Siempre oramos por muchas personas, pero quiero pedir la oración por una sobrinita, nietecita también de la hermana Gladys, de Ecuador. Ella necesita la oración para que Dios, que conoce su problema, Dios resuelva esa situación. Quiero pedir la oración por 2 amados hermanos, también amados hermanos en el Señor. Uno de ellos se llama Ramón, el otro hermano se llama Luis, son de mi iglesia allá en Chile. Les mando un gran abrazo en el Señor. Ambos están pasando por el proceso de la prueba, uno quizás con mayor gravedad que el otro, pero tenemos al mismo Dios que puede hacer un gran milagro. Es el Dios de lo imposible. Y yo tengo fe, confianza de que Él obra milagros, porque lo ha hecho en mi esposa y lo ha hecho con muchos más por quienes también hemos orado. Quiero, hermanos, que en esta hora miremos la palabra del Señor, entendiendo que estamos en medio de un devocional que para mí es muy especial. La parábola de las 100 ovejas. Había muchos que seguían al Señor, publicanos considerados pecadores para oírle. Publicanos y pecadores seguían al Señor para oírle. Ellos le seguían, pero a la vez también llegaban allí muy cerca los fariseos y los escribas, aquellos que murmuraban, aquellos que hablaban lo que no debían hablar. Siempre hay personas que hablan cosas que no deben hablar. Dice, y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo, hablaban mal del Señor, a los pecadores recibe y con ellos come. Como si lo que hacía el Señor era algo malo. Recuerdo que hace algún tiempo atrás, junto a mi esposa, nos preocupábamos de una amada persona, la cual entendemos que muchas veces no fue comprendida entre algunos de los grupos en donde ella también se reunía. Y una persona nos dijo que por reunirnos, especialmente mi esposa, con ella, si mi esposa se reunía con ella, para cobijarle, para darles palabras de ánimo, de aliento, entonces se transformaba como ella, como si esa persona fuera tan mala y como si al reunirse con una persona, entre comillas, pecadora, porque todos somos pecadores, mi esposa sería una pecadora y yo también. Bueno, yo le dije a mi esposa, no te preocupes, porque esto es lo mismo que decían del Señor. Precisamente es lo mismo que decían del Señor. A los pecadores recibe y con ellos come. Y el Señor, conociendo lo que ellos murmuraban, porque Dios conoce el corazón de todos, pues entonces les refirió esta parábola, que es la parábola de este rebaño que estaba conformado por un número de 100. Pero una de las ovejas se extravió y luego este pastor salió a buscarla y no descansó hasta que la encontró, dice la palabra del Señor. Y aquí está lo interesante, de que el Señor nos relaciona con la imagen o figura de una oveja, porque luego dice, y os digo, en el último versículo, que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. No dice que no hay gozo en los cielos por los justos. No es eso lo que está diciendo, sino que dice, así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Porque la misma parábola del hijo pródigo nos enseña que en los cielos los ángeles de Dios hacen fiesta, regocijo y gozo hay en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Pero eso no significa que no hay gozo en los cielos por esos otros justos. Amados hermanos, la oveja es el personaje protagónico de esta historia. ¿Y qué es una oveja? Es un animalito que tiene cualidades especiales. Uno mira a las ovejas, es un animal que puede incluso llegar a ser domesticado.
Es un animalito que tiene características biológicas que le hacen especial, tiene una muy buena visión, no necesita de esto para ver. La oveja tiene una muy buena visión, tiene la capacidad de ver en blanco y negro y en colores. Tiene la posibilidad de poder observar, pero en medio de la oscuridad flaquea. ¿Por qué? Porque se le pierde el terreno. En medio de la oscuridad pareciera ser que no puede ver bien. Por eso es que los pastores se encargan de guardarla en los corrales lo más temprano posible. Son animales herbívoros, comen hierbas del campo, pueden comer avena, pueden comer heno, pero mayoritariamente comen pastos y hierbas de los prados. Es un animalito que come mucho. Le gusta comer, come demasiado para su cuerpecito. Y por eso que el pastor tiene que tener la prolijidad y el cuidado de saber hacia dónde llevarla para que pueda comer buenos pastos, porque en el afán de comer puede comer cualquier cosita y se podría enfermar. Se puede tentar con cualquier hierba que por allí ve y podría gustar de ella y a lo mejor enfermar y morir. Hermanos, es un animalito muy social. Es muy sociable, tiende a ser amiguitos entre ellos, se aman unas a otras las ovejas y son tan sociables que todas son iguales, no hay diferencias. Se ha observado que a diferencia de los otros animales en donde desarrollan algunos el liderazgo en medio de las manadas, ellas no necesitan líderes. ¿Por qué? Porque ellas solamente se dejan guiar por un pastor. Hermanos amados, hermanas queridas, se agrupan, viven juntitas, se cuidan, se abrigan unas a otras. Pero ¿sabe cuál es el problema? Cuando las apartan del rebaño, porque se ha observado que se tienden a estresar. Se estresan solitas y cuando estén estresadas empiezan a dar golpes en el suelo. Mire cómo manifiestan su estrés. Dentro de la actitud que observamos en ella, uno observa en esta ovejita algunas actitudes como la humildad. Por eso que mi Señor Jesucristo es comparado con el cordero, es decir, una ovejita mansa. Son humildes, tienen mansedumbre la ovejita, es tierna, ¿verdad? Alguien ve una ovejita y quiere tomarla en su brazo, es sumisa, es obediente. Usted la puede llamar, la puede entretener con una cosita y la va a seguir, es sumisa y obediente. Es dependiente, no puede vivir por sí sola. Usted la deja en un bosque sola y va a morir devorada, va a morir perdida, va a morir herida, porque no tiene la capacidad de las cabritas, que las cabritas andan de un lugar a otro, no se dejan guiar, cuesta mucho pastorearlas, tienden a subirse a cimas donde el pastor no puede llegar. Hermanos, mire qué característica más especial las ovejitas, se dejan amar, se dejan cuidar y se dejan guiar. 3 cosas, no la olvide. Son tan hermosas que se dejan amar, se dejan cuidar y se dejan guiar. Las ovejas han acompañado la historia bíblica. Desde el principio usted puede ver cómo las ovejas formaban parte de los rebaños. Se dice la palabra del Señor, cuenta que Job tenía en un principio 7.000 ovejas. Luego de la prueba llegó a tener 14.000 ovejas. Las ovejas formaban parte de los rebaños de muchos patriarcas hebreos. Y también miramos a David, ese gran rey de Israel, que en sus principios, siendo un muchacho, practicó el oficio del pastor. Un pastor de ovejas, el pastor de las ovejas de su padre, pero que las amó como si hubiesen sido propias. Tanto las amaba que dice Samuel, en el primer libro de Samuel, capítulo 17, que cuando David quería ir a luchar con Goliat y el rey Saúl le pregunta, pero ¿cómo si tú eres solo un muchacho y vas a ir a pelear con ese hombre que desde su juventud es un guerrero? David le dice, mi señor, tu siervo, era pastor de ovejas y yo cuidaba a las ovejas de mi padre. Y cuando venía el león y venía el oso, yo corría. Y cuando la fiera tomaba a una de mis ovejas, yo corría tras él para arrebatarle, luchaba con la fiera y le abría la boca hasta quitársela. Y si me atacaban a mí, yo las mataba. Mire, David, con esa vocación pastoral, aún entendía que era necesario arriesgar su propia vida por amor a esa oveja
que era amenazada. Hermanos, qué hermoso es esto. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor, las Escrituras muestran que Dios tiene una visión acerca de nosotros y nos observa como si fuéramos un rebaño. Una congregación para Dios es un rebaño, así como lo es para este pastor esas 99 ovejitas que estaban en el redil. Cuando uno mira la palabra del Señor en Números, por ejemplo, capítulo 27, vemos que Moisés compartía la misma visión de Dios. Y en esa visión de Dios, Moisés amaba tanto la congregación de Dios, el pueblo de Israel, que cuando él se entera que él va a morir, él le ruega a Jehová y le dice a Dios, le pide que envíe un hombre, que levante un hombre que pueda cuidar de Israel, para que entre y salga de Israel, así como lo hacía Moisés, para que la congregación de Jehová, le dice él, no sea como ovejas sin pastor. Esa es la oración de Moisés, para que la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor. Moisés compartía la visión que tiene Dios acerca de Israel. Si miramos la palabra del Señor, como el Señor Jesucristo, el mismo que dijo, yo soy el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. Él no es cualquier pastor. Él vino a decirle a Israel que él también compartía la visión del Padre, la visión de Moisés, y les veía como ovejas. Yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. San Mateo 9, vemos que Jesús, mientras iba predicando por las aldeas y ciudades, miraba a los enfermos, a los que sufrían dolencia, y tuvo compasión de ellos, dice la palabra del Señor, compasión de ellas, porque ellas estaban desamparadas. Y dice, desamparadas y dispersas como ovejas sin pastor. Mire cómo observaba el Señor Jesús a Israel, como almas que estaban desamparadas y dispersas, unos por aquí, otros por allá, otros por aquí, otros por acá. Eso es disperso. Hermanos amados, no nos dispersemos. Qué importante es que entendamos que Dios no quiere tener su rebaño disperso, unos por aquí, otros por allí, otros por allá, sino más bien quiere tener una iglesia unida. Una iglesia unida. Y una iglesia unida no es una iglesia que toma decisiones por su cuenta. No es que, ¿se imagina usted que cada una de estas ovejas hubiese tomado su propia decisión? ¿Qué hubiese hecho ese pastor? ¿Hubiera tenido que ir a buscar a las 100? Hermanos, ayúdenos Dios para entender. Mire, cuando el Señor alimentó las 5.000 almas en medio del desierto, dice que se repite esta misma visión. El Señor, al ver a estos 5.000 que estaban allí en el desierto con hambre, por supuesto, Él preocupado de ellas, dice la palabra del Señor que tuvo lástima de ellos, tuvo misericordia de ellos, porque ellos se encontraban también como ovejas sin pastor. Y no solamente tenía esta visión de todo Israel, sino que el Señor, cuando tomó a sus 12 discípulos, a sus 12 apóstoles, les encomendó una gran misión, una gran labor. Mateo 10. Y usted puede ver cómo allí les encarga y les advierte diciendo, porque he aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Hermanos míos, hermanas queridas, esto es lo que Dios quiere recordarnos en este devocional. ¿Cuál es la visión de Dios acerca de usted? ¿Cuál es la visión de Dios acerca de mí? Que somos ovejas para Él, que somos ovejas para Dios. Y Él tiene misericordia de nosotros cuando nos dispersamos, cuando no nos unimos, cuando estamos esparcidos, cuando estamos desamparados. El mismo Señor tuvo lástima de sus apóstoles y además de decirles que les enviaba como ovejas en medio de lobos, Él en esa noche allí en el Getsemaní, pronto a ser entregado a la muerte, Él les dice, esta noche os escandalizaréis y se cumplirá lo que está escrito, herirán al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas. El Señor sabía que esa noche Él en su labor de pastor tendría que ser herido, entregado a la muerte y sus ovejitas iban a ser dispersas. Pero ¿cuál era el deseo del Señor? El deseo del enemigo del alma es ver que los rebaños se dispersan.
El deseo del enemigo del alma es que las iglesias se desunan, que las congregaciones se dispersen y sean ovejas desamparadas. Pero hermanos amados, no somos ovejas desamparadas. Somos ovejas de Dios. Y como oveja de Dios, tenemos que entender que Dios nos quiere unidos. Alabado sea el nombre del Señor. Qué importante es entender que somos ovejas de Dios. Y Isaías 53, ahí el profeta, hablando del sacrificio precisamente del Señor, hablando de que el Señor sería crucificado, sacrificado, azotado. Luego en ese capítulo 53 dice, todos nos descarriamos como ovejas sin pastor. Cada cual se apartó por su camino. Él está haciendo un reconocimiento a nombre de Israel. Y hoy día a nosotros, hermanos, esta palabra es para nosotros. ¿Será que nos hemos descarriado también como ovejas sin pastor? Y que cada uno a lo mejor se ha apartado por su propio camino. Hermanos amados, ayúdenos el Señor. Dios no quiere cristianos dispersos. Dios no quiere cristianos que se alejan de sus congregaciones. Dios quiere cristianos que entendamos que nuestra labor es estar cerquita del rebaño, porque una oveja con la otra se abriga, una oveja con la otra se cuida, una oveja con la otra no buscan el liderazgo, no quieren unas ser más grandes que las otras. Cuando en medio de una congregación hay quienes se empiezan a sentir más grandes que los demás, pues entonces es que están buscando sus propios caminos. No se han dado cuenta que se están esparciendo, se están a lo mejor alejando del verdadero rebaño, porque en medio de las ovejas no existe el líder. En medio de las ovejas solamente existe su pastor. Hermanos, ayúdenos, mi Señor, ayúdenos a nosotros a entender que nuestra naturaleza es errante por sí misma. Siempre nos hemos alejado de Dios, pero en esta hora Dios nos recuerda que tenemos que estar como las ovejas que estaban en el redil. Y si a lo mejor alguno se ha extraviado, si a lo mejor en medio de este camino difícil que nos ha tocado vivir, producto de las pruebas, producto de la enfermedad, producto de la dificultad de la vida, no se ha dado cuenta, y a lo mejor se ha ido extraviando en el camino, se ha ido extraviando en medio de la oscuridad. Recuerde que la ovejita en medio de la oscuridad se pierde. A lo mejor sin darse cuenta, usted se ha ido allegando a las tinieblas de la noche, del mundo, y sin darse cuenta no ve el terreno, no ve el camino. El Señor en esta hora le ha venido a buscar. Ha venido por usted. Ha venido por usted. Cristo el Señor, el buen pastor. ¿Habrá alguno extraviado? Mire lo que la palabra del Señor nos enseña. Cuando uno mira en 1 de Pedro 2:25, por allí Pedro hace un reconocimiento y le enseña a la iglesia a entender qué es lo que éramos. Y Pedro le dice simplemente porque vosotros erais como ovejas extraviadas, como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. ¿Ha vuelto su vida, Señor? ¿Cuántos están mirando para allá y resulta que el Señor está aquí? Vuélvase al Señor. Vosotros habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Ayúdenos al Señor para poder dejarnos, hermanos, guiar por el Señor. La oveja perdida es una oveja descarriada. Es una oveja que ha querido vivir su vida, que ha querido seguir su propio camino. Es una oveja que ha perdido la humildad, una oveja que ha perdido la mansedumbre. Es una oveja que ya no se quiere dejar gobernar. Pero Cristo el Señor va por usted. Aunque esté muy perdida, aunque estés muy perdido, a lo mejor has caído a un nivel espiritual muy bajo, no te has dado cuenta. Tu alma se ha alejado del camino de la santidad. Pero en esta hora, he aquí el buen pastor que ha venido por ti, que ha venido por mí, para recordarme que necesitamos estar cerquita del Señor. Alabado sea el Señor. El salmista una vez se sintió muy lejos del Señor. Se sintió lejos de Dios. Qué triste sentirse lejos de Dios. ¿Habrá alguien que se siente lejos del Señor? Salmo 119, último versículo.
Versículo 176. Él se siente a lo mejor lejos de Dios, muy lejos de Dios. Y allí en esa situación él dice: yo anduve errante como oveja, descarriada, extraviada. Y luego el salmista le ruega a Dios en esa oración y le dice a Dios: busca a tu siervo, busca a tu siervo. ¿No habrá alguna hermana que está o hermano que se siente extraviado? Que se siente extraviado, ruegue a Dios: Dios mío, busca a tu siervo, busca a tu sierva, y Dios vendrá por usted. Pero Dios quiere una señal. Era necesario que la ovejita a lo mejor dijera algo, que la ovejita gritara, ¿verdad? Que hiciera un ruidito para que el pastor la hallara en medio de la oscuridad. Hermanos amados, clamemos al Señor. Independiente de nuestra situación, que nuestra alma clame a este buen pastor para que podamos ser hallados por Él, porque no nos pertenecemos a nosotros mismos. Entendamos eso y nunca nos olvidemos que no somos nuestros. El salmista en el Salmo 100 claramente dice: Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Y Él reconoce diciendo: porque somos pueblo suyo y ovejas de su prado. Qué maravilloso, somos ovejas de su prado. Y por eso que el salmista en el Salmo 23 también es capaz de hacer ese reconocimiento al decir: Jehová es mi pastor, nada me faltará, y en lugares de delicados pastos me hará descansar. ¿Por qué muchas veces nuestra alma no descansa? Porque nuestra alma anda mucho más que afligida, anda deprimida, angustiada, extraviada, porque nos hemos alejado de nuestro buen pastor. En esta hora Dios quiere traer tu alma a Él, quiere darte descanso, quiere darte alivio a esa prueba, a ese dolor, pero es necesario que, como la ovejita perdida, tú te dejes tomar también en los brazos del Señor. Ya que no camines sola ni solo, ya no camines buscando tu propio camino, sino que ven solamente a Cristo, a este Cristo amado que se presentó diciendo: yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay otro. No hay otro, amados hermanos. Cristo solamente es el buen camino, así como el buen pastor. Hermanos, Dios nos ayude en esta hora. Ahora alguien dirá: bueno, porque muchas veces las personas se victimizan también y dicen: bueno, yo soy la ovejita perdida, que venga el Señor a buscarme nada más y yo me quedo aquí hasta que el Señor venga por mí. No, usted debe desear no ser la oveja perdida, sino que yo debo desear ser la oveja de esas 99 que estaban en el redil, de esos a quienes después aquel mismo Señor llamó justos. Llamó justos. Cuando dice: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, por esa oveja que es rescatada, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Entonces muchos creen y confunden esto diciendo: yo prefiero estar perdido y no ser un justo, porque de esos justos no hay tanta alegría en los cielos. Cuidado, Dios sí se goza de los justos. Lo que pasa es que hay mayor gozo aún entre los justos cuando un pecador se arrepiente. Pero ¿qué pasa si viene el Señor antes por usted y todavía no se ha sumado al redil? Mire lo que la palabra del Señor dice. ¿Quieres saber quiénes son estas 99 ovejas justas? Voy a terminar con esto. San Mateo capítulo 25. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. ¿Quién se sienta en el trono de gloria? Nuestro Señor. Y serán reunidas delante de Él todas las naciones, todos los países, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor, escuche, las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a la derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá, el que está en el trono, a los de la derecha: venid, benditos de mi Padre, las ovejas. Venid bendito de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer. Los justos son aquellos que se preocupan de saciar la necesidad de los necesitados. Mire, tuve hambre, dice, y me diste
de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces, verso 37, escuche bien, los justos le responderán diciendo, los justos, es decir, aquí está comparada con las 99 ovejas justas. Los justos entonces le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos, o enfermo, o en la cárcel y vinimos a ti? El rey les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Amados hermanos, Dios bendiga esta palabra en nuestras vidas. Un abrazo para todos ustedes, deseando de todo corazón que ojalá todos nos encontremos en el grupito de las 99 ovejas, y que si alguno está en la actitud de la perdida, en esta hora mi Cristo amado vaya por usted y usted se deje tomar. Tiene que ser humilde, tiene que ser mansa, tiene que ser tierna, tiene que ser obediente. Si quiere venir al redil, tiene que tener esas actitudes, porque si no, la oveja, si no tiene esta actitud, se va a ir deslizando poco a poco mucho más, hasta no darse cuenta que a lo mejor quedará fuera del redil para siempre. Dios nos bendiga en esta hora, su palabra sea muy bendecida y el Señor reciba la honra, la gloria y la alabanza. Muy amado Padre Celestial, te damos gracias por esta palabra gloriosa que nos has dado hoy. Yo te ruego de corazón que bendigas tu palabra en nuestras vidas y que la bendigas en cada uno de nosotros, lo que las hemos oído, deseando que esta palabra haga vida en nuestras vidas, en nuestro ser, en nuestra vida espiritual, y podamos procurar dejarnos tomar por ti, Señor, dejarnos encaminar a este camino santo, dejarnos con humildad y obediencia guiar hacia el redil al cual, Señor, tú nos invitas para vivir en justicia, y un día a través de esa justicia y de esa santidad llegar a ese trono donde usted nos pondrá allí en el lado de tu derecha. Derrama tu bendición, te lo ruego, por Cristo tu Hijo, mi Señor. Amén. Que el Señor les bendiga, que tengan una hermosa semana y nos vemos en nuestro próximo devocional.